Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 13. Hablábamos de esta misión tan importante de Pablo y Bernabé, en el capítulo 13 del 1 al 5. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Eso es lo que nos presenta el capítulo 13 del 1 al 5. Bueno, la misión, es decir, que Ñande Yarago Anga Oñe Puruma lleva. Tenemos que ir hacia los paganos. Opama lleva peñan de apetebe minte, peñan de logami vende, ñañen botujina curi. Pero hoy por ave, porque upeaco dice primero hay que echar raíces. Yay cuaponana, ñamo y que ana peña de apetu ume. Upeaco ñande yay cuana porque upea ñande y catumal ya puede aplicación directamente peñan de cobebe humanave. Porque esto quiere decir que la palabra de Dios que llega al corazón, que llega a la vida, es aquella que nos va a ayudar también para que nosotros podamos después salir. Upea la ñande ya upea es aquella que nos llega, upea que se ina peñan de rogabe, peñan de conasome, peñan de pupe, peñan de aputu ume, peñan la ñande ya gua, pues ya calcula, ya cuana, eva peñan de yara, hoy potagina amba, eisa paco anga lleva, ñande atoy, ñande noi, a coanga y ñande bueno, tapejo que a peñe, pues no que pemos arambia pecuaca, entero veteave, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo, capítulo 13, del 1 al 5 principalmente, ¿verdad? Esta misión es de Pablo y Bernabé. Pero, ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme, ¿verdad?, a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Primer elemento, ave oñemoiña de en este versículo 2, es el que tenemos que reconocer. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban. Pero hay introducción importante, Namara omoiña de pe amara la mombe useñan de, porque estos son elementos esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que entender en el camino de nuestra vida. Entonces, para que podamos dar pasos importantes, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Resérvenme, ¿verdad? Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces también aquí nosotros tenemos que mirar, entender, saber qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque es Dios mismo el que dirige la historia. En el fondo, ustedes saben, luego ya hemos hablado tantas veces, que Hechos de los Apóstoles es un libro en donde el Espíritu Santo es el que lleva adelante la historia. Todo es entonces movido por la fuerza del Espíritu Santo. Todo es, ¿verdad?, interpelado, llamado por el Espíritu Santo. Las decisiones que se van a tomar para dar pasos importantes en la vida de esta comunidad que inicia es a través del Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñee invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. El Señor que siempre nos acompaña, nos ayuda y nos da aquella gracia y aquella fuerza que necesitamos para hacer nuestro camino de salvación. Ahora, en esta primera lectura, hoy el Señor nos ofrece del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 23, del 1, luego del 4 al 11, luego del 15 al 16, el versículo 27 y luego del 34 al 37. El Señor dijo a Moisés: las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. En el primer mes, el día 14, al ponerse el sol se celebrará la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes tendrá lugar la fiesta de los ácimos en honor del Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días ofrecerán una ofrenda que se quema para el Señor. El 7º día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún trabajo servil. Y así continúa. Juabeñan de Yara lleva Genoi Moisés Behaísh Bemba Eva la Peyapoana Hamba Ella Bape Ayeva.
peñemoita, en esa relación, estrecha relación con el Señor. Queridos amigos, recordemos que para que exista una amistad, de un sentido antropológico, la yayo haljujanwa, llevas la yayo cuajanwa, teme todo relacionamiento, ñaimeana oñondie. Cuando hoy ñandujina, verdad que hay como una dispersión, como una separación con todos estos medios actuales del mundo que nos ofrece. Mi celular, mi añade moingueo, mi yaiqueña de mundo, añandere saray, beñandera pisa cuero. Todo lo que aquí te está diciendo, queridos amigos, el libro del Levítico es nada más para indicarnos la riqueza de lo que significa el relacionarnos. Ese es el significado verdadero de la fiesta. La fiesta nos llama al encuentro. Nos encontramos como comunidad. Y justamente en esta comunidad, Ñamomba Eguazú, Moí Peñandeyara, como el centro de nuestra propia relación, como el centro de nuestro propio encuentro como personas y como comunidad. Por lo tanto, Ñamomba Eguazú, que nos lleva todo lo que el Señor nos ofrece como encuentro entre nosotros como familia, entre nosotros como parroquia, entre nosotros como iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Prevalecerá.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, principalmente el versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Bueno, entonces dice, ministrando estos al Señor. Esto fue parte de lo que sucedió en la congregación en Antioquía. Bernabé y otros ciertamente ministraron a la congregación, y la congregación, es decir, la asamblea, la comunidad que está reunida, también hace su ministerio, su llamado, unos a otros, pero al mismo tiempo también ellos estaban sirviendo al Señor. Es un ministerio, es un servicio. Estamos aquí, ¿verdad? Por eso dice, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban. Celebraban el culto del Señor y ayunaban. Quiere decir que es esencial y fundamental encontrarnos dentro de una comunidad, pero dentro de esta comunidad con el sentido y el deseo de buscar y de entender lo que el Señor quiere decirnos. Buscar y entender lo que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Esto significa celebrar el culto del Señor. Esto significa el hecho de ministrar, ministerio. Así como existe el ministerio sacerdotal, el ministerio diaconal, el ministerio episcopal. Esto quiere decir un servicio. Y nosotros cuando nos reunimos en una comunidad, justamente estamos haciendo un servicio. Un servicio en el sentido de que procuramos entender la voluntad de Dios. A través de nuestra misma celebración litúrgica, a través de nuestra propia celebración, porque celebramos la vida, ¿verdad? Celebramos, por una parte, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Y desde ahí entonces llevamos a un ministerio, a un servicio, pero en cosas bien concretas. Y entonces un día, eso luego ya te da a entender, ¿verdad? En una oportunidad, o sea que sucede, sucedió y sucederá. Cuando te está diciendo de esta manera, un día, había una vez, ¿entienden? Que pudo haber sucedido, está sucediendo ahora, o seguirá sucediendo un día en que el Señor verdaderamente entonces nos llama. Segundo, decíamos, como elemento esencial sine qua non, es aquí el hecho de celebrar el culto del Señor y ayunar, te dice aquí. Celebrar el culto del Señor y ayunar. ¿Qué significa celebrar el culto del Señor y ayunar? Esto quiere decir que nosotros estamos en sintonía. Estamos en un camino, ¿verdad? De la vida de Dios, de la gracia de Dios. Estamos, ¿verdad? Como para entender la voluntad de Dios y saber lo que Dios nos está pidiendo. Ahora es aquí, viene la tercera partecita. Aquí dice el Espíritu Santo es el que les habla. Entonces, por una parte, un día
significa el tiempo, significa la presencia de Dios, que es atemporal. Fue, es y será. Un día. Por otra parte, lo que corresponde al hombre, lo que nos atañe a nosotros, siempre va a ser una búsqueda. Ahí está. Es la búsqueda. La celebración que es, queridos hermanos, cuando nosotros vamos para escuchar la palabra de Dios, cuando vamos para darle culto a Dios. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque como dice la palabra de Dios, el culto, entonces no es que engrandece más a Dios, no. Lo que el culto hace es a nosotros, nos ubica ante Dios para que podamos entender su voluntad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí. Queremos servir, que es voluntad del Padre, nuestro Padre, llamados a ser con Cristo Jesús queremos dar y estar dispuestos al sí, como María. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye a tu corazón Y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire.
no lo dejaremos de amar. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Este segundo día de la Jornada Mundial de la Juventud ha recibido al Santo Padre el Papa Francisco, que ha viajado desde Roma hasta Lisboa para tener sus primeros encuentros con las autoridades y luego también con sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, consagradas, con quienes ha tenido la oración de las vísperas. En el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud, las diversas delegaciones se reúnen para compartir su fe. En este caso, los peregrinos que vienen de las diversas iglesias de Latinoamérica se han reunido para compartir su fe en la celebración de la Eucaristía con los obispos, sacerdotes y peregrinos que han venido para participar de esta JMJ en Lisboa. Los obispos han tenido junto a los sacerdotes una jornada de confesión y del sacramento de la reconciliación durante todo el día. Han impartido una catequesis y concluyen esta jornada con la celebración de la Santa Misa. Los obispos que han participado de este encuentro nos ofrecen su testimonio y también el mensaje que dejan a todos los jóvenes que peregrinan a Lisboa y aquellos que también siguen la Jornada Mundial de la Juventud desde los diversos lugares del mundo, pero unidos en la fe. Y sobre todo que Cristo está palpitando en el corazón de estos jóvenes. Yo creo que aquí está el futuro de nuestros países, pero también sobre todo el futuro de nuestra iglesia. El mensaje de la jornada que nos recuerda a María que es llamada, y ese llamado ella lo asume con responsabilidad y luego es enviada y ella también asume con responsabilidad ese envío. Ahora también la juventud está llamada por el Señor a ser la semilla del reino en todas las sociedades. Manifiesta en el rostro de los jóvenes, ¿no? La necesidad de cumplir el objetivo siempre de la Jornada Mundial, que podamos experimentar la universalidad de la Iglesia en su diversidad de cultura, de lenguaje, de expresiones, pero también yo creo que lo más importante aquí es
esta juventud que ha hecho mucho esfuerzo de venir, sobre todo los latinoamericanos, han tenido que vender muchas cosas, trabajar mucho. También vienen porque desean una experiencia de Dios que sabemos que es lo que va a transformar. El primer mensaje es lo que el Papa está integrando a nosotros. Protagonismo de los jóvenes, misión con jóvenes, no para los jóvenes o de los jóvenes o hacia los jóvenes, sino con los jóvenes. Cómo caminar juntos con ellos y que sintamos que tenemos una misión en común con ellos para poder cambiar el mundo. Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. El tercer día de la Jornada Mundial de la Juventud va a tener uno de los momentos más esperados y es el del encuentro de los jóvenes con el Santo Padre. Será la ceremonia de bienvenida que da el Papa Francisco a los jóvenes del mundo entero y será en este lugar de encuentro, colina de encuentro, lugar donde vienen a rezar, donde vienen a experimentar y compartir la fe en Cristo el Señor. Más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos comenzando el capítulo 13, estamos mirando sobre la evangelización a los paganos, estamos mirando los viajes también, que después desde aquí vamos a acompañar a Pablo, a Bernabé también durante esta gran odisea, este gran llamado, esta fuerza del Espíritu. Hablábamos de algunas cositas importantes en este versículo 2. Un día. un día quiere decir para nosotros que Dios actúa en cualquier momento. Dios actúa y actuará, ¿verdad? Como sabemos, como es Dios. Dios siempre nos ubica en esta situación, un día. Mientras celebraban el culto del Señor. Esto también nosotros decíamos que es un proceso. ¿En qué sentido, queridos amigos, es un proceso? Es un proceso en el sentido de que nosotros nos encontramos ante un Dios, ¿verdad? Un Dios que nos quiere, un Dios que nos ama, pero todo esto ya es, ¿verdad?, después consecuencia de una lectura, cuando nosotros hacemos un proceso para entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿entienden? Peñan de Yara o Ina Yanendie. Peñan de Yara y Cuave, Eina Peje Covea lleva Beñe Eru vive. Jaupe Peñan de Yay Cuá lleva, Jaupe Alañan de Mocania, Jaupe Alon Wajañan de. Y entonces,
Desde aquí nosotros podemos entender, podemos saber, ¿verdad?, lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios verdaderamente entonces nos está regalando. Bueno, así entonces este versículo 2, cuando te dice un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo es el que les dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Qué lindo, queridos amigos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que aquí nos está diciendo, el hecho de que aquí nos está poniendo en una sintonía hermosa para que nosotros también podamos dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Entonces, hay una reciprocidad, porque la fuerza del Espíritu Santo, recuerden que estamos con el libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles estamos, es una teología lucana. Y la teología lucana nos presenta los 3 estadios o los 3 momentos. El momento de la acción de Dios Padre, Antiguo Testamento, el momento de acción del Hijo encarnado, segunda persona, entonces todo el Evangelio. Y ahora es el momento del Espíritu Santo, es decir, la fuerza. Va el omongu eahina lleva peñandere koe, va el omongu ealañande comunidad, peñande atiguasumba eriloku ehina koan. Hapeango lañande mongu ealañande mo punria upebe, la fuerza del Espíritu Santo. Es Dios entonces. Por eso decíamos nosotros, el que dirige la historia del hombre, el que dirige la historia de nuestra sociedad es Dios. Entonces es lindo, ¿verdad? Porque por una parte, atemporal, un día, mientras celebraban, ¿verdad?, celebraban el culto del Señor y ayunaban, quiere decir que también de nuestra parte hay un proceso y hay una preparación, de ahí la pesa te lleva. Y entonces desde ahí el Espíritu Santo nos dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Resérvenme, ¿verdad? Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Eso es demasiado importante, eso es demasiado lindo, ¿verdad? Porque entonces nos dice, entonces nos está moviendo, ¿verdad?, a nosotros en todo lo que significa la fuerza y la gracia de Dios. Nos va moviendo en todos los ámbitos, ¿verdad? Y bueno, Saulo y Bernabé, para la obra a la cual las he llamado, quiere decir que cada uno de nosotros también tiene una vocación específica. Peñan de yarañane atoina ñandeja, cada uno yare cojina. Va eva ya pota va isha pa ya pota bella y cuajanwa, hañamos sarambi hanwa peñan de yarañe oscarare, upeala ya yarjata y chubecuera. Oscarare unwajeana veí peñan de yarañe, que es la construcción, ¿verdad?, del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Partimos, voamos, chegamos aqui.
repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando.
Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo. Así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, principalmente centrados en este versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, luego viene la fuerza y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Es decir, que Dios mismo el que nos llama, Dios mismo el que nos pide esa misión. Por lo tanto, el ministerio, el servicio que nosotros prestamos, queridos amigos, es un ministerio donado, dado, pedido, puesto en el corazón del hombre por la misma fuerza del Espíritu Santo. Allí lo llevé tañande. ¿Y por qué, queridos amigos? Y porque todo depende, ¿verdad?, de nuestras cualidades y riquezas, así como Dios nos ha dado. Y por lo tanto Dios nos vuelve a pedir eso mismo para que lo podamos ofrecer a todos, ¿verdad?, a nuestra propia comunidad, comenzando por la propia comunidad. Como parte de su servicio al Señor, también estaban ayunando. Probablemente ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma esencial. Ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces aquí quiere decir que si Dios toca nuestro corazón, si Dios verdaderamente llega a lo más profundo del corazón del hombre, entonces llega también un momento en el cual nosotros decimos: bueno, yo quiero dar ese paso, yo quiero también responder al llamado de un Dios que me quiere y que me ama de una manera muy especial. Entonces, juzgando por el llamado descrito aquí en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Bueno, entonces, desde aquí es posible que nosotros, queridos amigos, miremos más bien como una entrega, ¿verdad? Entrega de una misión. Dios nos entrega a nosotros, Dios nos dice: bueno, pean de maena, peas yan de pobre, peas hay potandere ya poja, peas hay potandere mo punani, ande mongu edase. Entonces Dios nos da una misión, ¿verdad? Somos nosotros quienes tenemos que ir descubriendo. Aupebe katu ñande ñama ñamana la ñande cualidad cuera, mapa ñande, va epa la ñande yara, ome eva e cue ñandebe, va epa la omo iba cue ñande con asopube, va epa la ñande yahuere coajina, va eise pa upe ñande ayeva. Upea ñamo pununita, ñamo geñoita, aupe ñande upea ñamo ñay cuaje eta bellente lo vetea. Y así entonces, juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Entonces, atiendan bien, porque nosotros en el versículo 2 decíamos que se celebra el culto al Señor. Por otra parte, ayunan, ¿verdad? Celebrar y ayunar. Entonces se nota que ellos están preocupados en difundir. ¿Pero por qué? Y porque el Señor les toca el corazón. Porque el Señor ha llegado hasta ellos y ahora entonces los lanza. Entonces, acuerdo, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Quedamos así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Sobre todo con esta frase importante: mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérveme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.